Hola, ¿cómo están? Hace un rato subí un reel en Instagram sobre eh, la actividad, el contenido de una actividad que voy a estar haciendo la semana que viene, Encuentros a la Luz de la Magia. Y quería compartir un poco más el contenido y el contexto y por qué siento hacer ese encuentro. El proceso en el que estamos, que ya viene de cierto tiempo en adelante, realmente creo que es el más largo y contundente y real de todos los que al menos viví hasta ahora. Yo lo siento como un proceso de regeneración, pero como se vive, no pareciera tanta regeneración porque es un proceso de desarme. Y obviamente cuando hay desarme también hay una recreación al mismo tiempo, todo siempre se mueve en balance. Lo que pasa es que nuestra atención va a estar puesta quizá en una parte y se requiere como el aprendizaje, la conciencia, para eso sirve trabajar la conciencia, que te permite tener una percepción común, completa, ¿no? De un plano y del otro plano, una fuerza y la otra fuerza. Para uno poder manejarse en ese medio y entonces fluir con el proceso y no resistirlo o no querer entenderlo para entonces entrar en el proceso y experimentarlo. Pero lo que tiene sí, este proceso, me estoy repitiendo mucho la palabra, este proceso es que realmente acá no hay guía y se siente muy claro esto. Antes, todo ciclo de vida, muerte y regeneración que pasamos, todas fases de transformación, de alquimizar, de contemplar, de sanar, estaba todo dentro quizá de un gran paraguas, o había una guía, o era lo esperable, pero ahora que pasamos a un umbral y que por lo menos algunos pasaron un umbral y están en una transformación, yo lo llamo transformación de esencia, porque es empezar a vivir desde nuestra autenticidad en un estado de como inmaculada concepción en cuanto a haber restaurado la inocencia virginal en el corazón. Eh, y entonces se siente como un renacer, aun cuando no se vean los efectos y aun cuando uno esté todavía pasando el desmantelamiento, que nunca es una sola vez, y tampoco, sí, ni una sola vez en cuanto a totalidad, ni una sola vez en cuanto a tiempo. Eh, Está conectado con la raíz, está conectado con nuestro foco. Y voy a volver rápidamente después al tema del foco, porque tiene que ver con la atención y con la percepción. Pero en este recrear, restaurar nuestra raíz, vamos a pasar por un vaciamiento, y yo creo que vamos a pasar porque uno ya está preparado para poder como, atravesarlo y como internalizarlo. Ya no son miedo, yo uso la palabra terror, estoy usando la palabra terror porque son es como un nivel muy de origen. Y entonces uno va a sentir como el concentrado eh, de, de los miedos o de los miedos acumulados a lo largo de su existencia. Y yo he percibido un par de esos terrores. Eh, pero los voy a relacionar con la creación, el poder de creación, ser uno un creador, ser la expresión de aquello que quiere gestarse a través tuyo. Y uno es el tomar conciencia
Y esto es a veces, cada cual lo va a ir viviendo distinto, pero no es que uno, por eso digo, no es que lo vas a vivir todo junto. Mientras vos vayas avanzando por el proceso de la manera en la que vos elijas avanzar por el proceso y hasta donde vos elijas pasar por el proceso, en algún momento te vas a ver, porque es como otra partecita de lo que tenés que ir encarnando. Entonces, antes de poder encarnarlo es como ese umbral eh, para poder reconocer qué es lo que estás efectivamente encarnando. Y entonces, como el guardián, va a ser el terror y el tomar conciencia de el terror que provocaste en otros cuando vos ejercías tu poder, quizá de una forma eh, descontrolada o en exceso. Entonces, te haces consciente de el terror del otro. Y esos son procesos muy intensos, porque empezás a reconocerte como creador, empezás a asumir la absoluta responsabilidad de tu, de tu poder, del poder que quizá traes de otras vidas, quizá el poder que no pudo ser expresado en tu linaje, pero esto es como la, la vuelta de esos ciclos de vidas pasadas y de expresiones también de creación y de qué tanta conciencia en el otro y el nivel de responsabilidad y de compasión como canal creador, como expresión de lo divino en la tierra. Entonces, por un lado es tomar conciencia de lo que generaste en el otro y eso a veces estos son todos aspectos de la herida de la bruja. Y, y eso, eh, el tomar conciencia del terror que generaste en el otro, puede hacer que en algunas personas haya sido algo que inconscientemente tenían como eh, condicionados, se estaban condicionando a sí mismos por esos miedos, por no querer ser el monstruo de otra vida, por no querer ser el dictador de otra vida, por no querer ser la reina déspota en otra vida, por no querer causar daño y sobre todo por no querer causar el terror o provocar de tal forma que te vuelvan a condenar, te vuelvan a maldecir, maldiciones, que no te vuelvan a... eh, eh, sobre todo está relacionado con la magia, ¿eh? Y esto es algo que voy a ir trabajando. Por eso hablo de las maldiciones, que haya provocado en aquellas personas defenderse de la única forma que quizás conocían, que era a través eh, de maldiciones, voy a decirlo así, como hechizos, maldiciones, y que eso haya impactado en tu campo, porque obviamente iba a estar impactado en tu campo, y haya quedado como un rezago en la conciencia que se empieza, que se fue desmembrando para poder hacerlo consciente cuando pudieras sostener con compasión y con claridad y con comprensión esa dinámica, ¿no? Y por el otro lado bueno, está relacionado lo que uno pueda haber recibido como impacto, ¿no? Como boomerang del propio exceso de uno, que te haya hecho querer esconderte, querer empequeñecerte, vivir limitado, vivir no queriendo hacerte cargo de tu poder, de tu luz. Y eso puede ser una estrategia de supervivencia y de ir como, bueno, sí, vamos por la vida, eh, pero eso genera una mediocridad a nivel del alma, un espíritu a medio, ir a medias. Y el espíritu, el corazón no puede amar a medias, o sea, es como una tibieza que enfría el corazón a la larga y endurece, cristaliza el amor y no lo deja fluir. Y esa idea de creer que uno se está protegiendo al no ser en todo su potencial, a la larga te pega donde más te va a doler, donde sea que eso te vaya a doler. Puede ser
tu idea de reconocimiento, de sentirte valorada, del aprecio a nivel de abundancia o a nivel de vínculo. Eh, y todo esto en realidad es el camino, es una guía, es una ayuda a poder vernos, no para sentirnos mal, sino para realmente terminar de integrar, encarnar y, y darte cuenta que ya estás listo para ser el sol, abrirte. Pero eso, eh, esa vuelta al origen que digo, ese recrear nuestra esencia, eh, nos va a pedir pasar por estas puertas para entonces entregarse el corazón. Y es esa apertura cardíaca y tiene que ver con la sangre y con hasta te diría la temperatura corporal. Eh, es la forma en la que uno empieza a magnetizar la corriente erótica, que es la corriente extática, que es la corriente que nos hace desear. Y no desde un lugar humano, sino desde, o como lo entendemos a nivel humano, sino el desear concebir. Y si siento que hay una frecuencia eh, que necesita ser restaurada y que creo que es clave en este proceso, cuando uno empieza ya a emerger, es esta eh, vuelta, este nuevo pulso que se enciende, que es recuperar el deseo de concebir, que no pasa por si tenés hijos o no, si querés o no, tampoco por una cuestión de maternidad o paternidad, porque va más allá. Es, incluso si digo lo del hijo porque digo el deseo de concebir y uno quizá lo lleva a ese lugar. Y yo creo que las madres y los padres que han sentido ese deseo, esto no les va a ser tan extraño. Pero hay más allá de desde dónde venga emocionalmente ese deseo. Por eso estoy hablando de ser, eh, esa es una expresión, pero es una expresión menor de este deseo que es lo más parecido al éxtasis devocional. Es el deseo extático que quizá pueda haber sentido Juana de Arco, eso que te hace sacar el poder de vida y de ir contra todo. Pero no es por ir contra todo, sino es porque vos sos esa luz, vos sos ese sol capaz, ese eros que vuelve el corazón, que entonces no hay imposibles. Porque sí, yo siento, cuando hablo de este poder de resurrección, de regeneración, realmente de reconstrucción, esto que es nuevo, nuevo, en donde no hay guía, es donde uno realmente corta de raíz esa pequeñez que se haya expresado en tu vida en los órdenes, en las medidas que haya sido. Y entonces y uno lo deseó, uno buscó como liberarse de esos condicionamientos, porque uno buscó encarnar esa unión de vuelta, como sea que uno entienda esa unión y donde cada uno esté. Entonces, ese nuevo fuego que te enciende es para vivir tu vida y ser eh, guía también, para que otros recuerden a través de- de- del ejemplo, de lo que mostrás, de lo que sos, y entender que uno no tiene que estar adoctrinándose a nada. A veces no vas a tener que hacer nada, simplemente ser vos. Y es, si sos vos desde este lugar de deseo extático, es ese magnetismo, ese contagio de vitalidad que es, creo, que uno de los poderes mágicos que olvidamos. Olvidamos lo que es la fuerza del corazón. Olvidamos lo que es ser el poder que tiene ser en nuestra autenticidad, que no solamente es un beneficio para vos, porque vas a estar como súper alineado a tu vida, y no quiere decir que todo te vaya bien, es simplemente
todo te va a ir maravilloso y cuando haya algún momento de recalibración lo vas a poder eh, atravesar. Pero creo que ese poder magnético que tiene el corazón, porque es cuando el alma está feliz, ¿no? El alma está feliz en ese cuerpo que está, y hay una conexión entre tu personalidad humana, tu conciencia humana y tu alma, y el alma entonces puede encenderse como ese caballo de fuego que es este año y decir, allá vamos, y es como animarte a ir más allá de lo que vos creías que era posible. Siento que hay es un llamado y ya las almas se están moviendo, ya está ocurriendo, pero a empezar a ocupar lugares y abrir espacios que estaban cerrados hasta ahora y que ahora son posibles para ayudar a eh, levantar la percepción de otros. Pero sin el maestro guía, sin la dependencia, simplemente siendo como eh, ni siquiera un referente. La inspiración es inspiración y es como un contagio. Es como volverse viral en el sentido positivo de algo que eh, eh, te conquista y te atrae y te seduce. Creo que el otro lado de la magia, porque estamos bajo un hechizo y estamos bajo un encantamiento. Entonces, este es como revertir todo eso desde un lugar tan poderoso, tan divino, que la gente no es que va a querer ser como vos, la gente va a querer ser como él. Ellos van a tomar tu luz como inspiración. Y creo que esa es una puerta que se está abriendo, que, eh, que hay que atravesarla. Por eso hago este encuentro. Eh, la información está en la descripción para los que quieran, pero siento que es momento de sernos inspiración, sernos vitales, eh, abrir ese campo de reconectar con Eros como nuestro pulso de vitalidad y de contagio, ¿no? De contagio, que no es de la provocación, como de vuelta hemos usado hasta ahora la energía erótica, no es para mi provecho, no es para mi interés, sino es para esa red, porque el momento en el que conectamos con el corazón magnético, conectamos con el ánima mundis. Y eso nos impulsa, nos enloquece, nos lleva a hacer, concebir lo que jamás imaginamos que era posible. Y eso creo que es lo que necesitamos hoy, que lo imposible se haga realidad. Así que gracias por escuchar y nos vemos la próxima.